Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo la primera entrega de dos en total, del séptimo par craneal. Hablaremos entonces del nombradísimo nervio facial. En esta primera entrega hablaremos de cuáles son sus orígenes reales, que vamos a ver que son varios núcleos. Vamos a ver cuál es su trayecto y sus relaciones. En la segunda entrega, que los invito de una vez a que lo vean, abordaremos las ramas, nada más la distribución de este nervio facial. Entonces, bueno, el esquema que los tengo acostumbrados a mostrarles en estos videos de pares craneales es el esquema de todos los pares craneales. Este sería el séptimo par craneal, el nervio facial que va a estar conformado por dos fileticos. ¿Okay? Vean que le puse la flecha entre los dos para que entiendan que los dos conforman el propio nervio facial. Entonces, bien, vamos a comenzar primero hablando del origen real, recordándoles que el origen real es el lugar en donde están el inicio, los núcleos, los cuerpos neuronales de digamos, es el centro que comanda el nervio, ya sea si es un núcleo motor, que es el que le da la orden al nervio de qué hacer, o si es un núcleo sensitivo, donde están llegando las fibras del nervio para darle alguna información de alguna sensibilidad que recogió periféricamente. En el caso del nervio facial es un nervio mixto, es decir, tiene un gran componente motor, pero también tiene un gran componente sensitivo. Y aparte de ello, es uno de los cuatro pares craneales que tiene como núcleos a estructuras del sistema nervioso parasimpático. Recordándoles que los nervios del sistema nervioso parasimpático son cuatro, que es el tercer par craneal, el séptimo, el noveno y el décimo. No quiere decir que en algunos otros nervios, como por ejemplo el trigémino, no exista, digamos, información de tipo autónoma, solo que no tienen núcleos autónomos. Los que tienen núcleos autónomos son estos nada más: el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Entonces vamos a ver cuál es el origen real del nervio facial. Vamos a ver que tiene tres grupos nucleares. Primero, núcleo motor, luego el núcleo sensitivo sensorial, porque vamos a ver que tiene bastante importancia en el gusto, y núcleos parasimpáticos que corresponden al sistema nervioso autónomo. Empezamos con el núcleo motor del facial, que casi siempre lo van a leer en los libros como núcleo del facial. ¿Okay? Él es el que es el núcleo, digamos, más conocido, más nombrado del facial. Cuando ustedes vean que digan núcleo del facial, probablemente se estén refiriendo es a este núcleo motor, que vean que el néter los pone del lado derecho, que es una visión posterior del tronco encefálico. Entonces este núcleo motor del facial se encuentra específicamente en la parte más dorsal e inferior del puente, ¿okay? En la parte del puente. Entonces se va a encontrar medial, ¿okay? Algo ventral al núcleo del sexto par craneal, que es el núcleo del nervio abducens. Lo que pasa es que como aquí lo estamos viendo desde posterior, no podemos ver cómo este está más anterior. Recuerden que esta es una visión posterior, es decir, esto está más hacia allá, más hacia adelante, y este núcleo por su parte, que es el del abducens, está un poco más posterior. Ahorita en una visión lateral lo van a ver mejor. Pero bueno, una vez les digo que este núcleo del facial está relacionado con el núcleo del abducens, porque el del facial está anterior al del abducens. Con respecto a los núcleos sensitivos, vamos a ver que se encuentra, hablo del núcleo motor del facial, se encuentra ventromedial, es decir, anterior y medial al núcleo principal del trigémino y al tracto trigémino espinal. Si lo vemos de lado, lo vamos a ver ahorita, va a notar esta relación, como este núcleo entonces está un poco más anterior y un poco más medial con respecto a estos núcleos sensitivos del trigémino. Vamos a notar también que las neuronas del núcleo motor del facial están organizadas craneocaudalmente. ¿A qué me refiero a esto? Que la porción más rostral, más superior del núcleo motor es el que se encarga de mover los músculos de la mitad superior de la cara, mientras que la mitad más inferior del núcleo motor del facial es quien se encarga de mover los músculos de la mitad inferior de la cara. Todo muy organizado. Si lo vemos desde lateral, vean allí, ahí se ve el núcleo motor del facial. Este sería el del abducens. Entonces fíjense como el del facial, les decía, está anterior con respecto al del abducens. En esta imagen sí lo podemos ver. Y además vemos allá más lateralizado al núcleo principal del trigémino y al tracto trigémino espinal. Por eso les decía que el núcleo motor del facial está ventromedial
con respecto a estos núcleos sensitivos del nervio trigémino. Vamos a ver que inmediatamente hace un acodamiento, una curvatura muy particular, porque del núcleo motor del facial, en vez de salir las fibras hacia adelante, ellas salen hacia atrás. Ese ramo primero que sale hacia atrás se denomina el ramo posteromedial, o también lo llaman ramo radicular medial. Este ramo, vean que se dirige hacia atrás, un poco hacia el lateral, para rodear al núcleo del abducens. Cuando rodea el núcleo del abducen, hace una elevación en el piso del cuarto ventrículo, que es lo que conocemos como colículo facial. Es por ello que sabemos que el colículo facial es formado por la curvatura que hace este nervio facial aquí y por también ayuda a protruir un poquito el propio núcleo del abducens. ¿Okay? Pero vean que está muy relacionado con el piso del cuarto ventrículo. Y después que hace ese acodamiento que lo rodea, se dirige hacia adelante. Es por eso que este ramo, ya cuando se dirige hacia adelante, se le denomina el ramo radicular lateral o anterolateral. Entonces este sería el medial o posteromedial y este sería el anterolateral o lateral porque ya se dirige hacia anterior. Entonces finalmente vean que emergen, ya después les explico cuál es el origen aparente, pero vean cómo el nervio facial está constituido por dos raicillas, la motora roja y la sensitiva, que se las voy a explicar justo adelante en lo que viene, que es la azul. Vamos a hablar ahora de los núcleos sensitivo sensorial, pero antes no te vayas a despegar del video. Suscríbete al canal, aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 280 videos. No olvides decirme desde qué universidad me estás viendo, desde qué país me estás escribiendo, y si hay algún video que no lo consigues, bueno, me lo escribes en los comentarios, que siempre los tomo en cuenta para saber qué es lo que ustedes más necesitan. Con respecto al núcleo sensitivo sensorial, vamos a ver que está dado por el tracto solitario. Se dice que es la parte más superior o el tercio más superior del tracto solitario. Cuando avancen en los pares craneales van a ver que el tracto solitario es un núcleo que es la parte media, digamos el tercio medio, sensitivo para el glosofaringeo, tercio inferior es sensitivo para el vago y este tercio superior es sensitivo, entonces vean, para el mismo nervio facial. Entonces esta parte superior del tracto solitario es lo que denominamos el núcleo sensitivo sensorial del nervio facial. Él simplemente, recuerden que ya este es un núcleo que no emite fibras, él está recibiendo las fibras que vienen del ganglio geniculado. Entonces el ganglio geniculado, por ejemplo, trae fibras de tipo gustativa que van a traer el nervio cuerda del tímpano y bueno, ingresan allí a el tronco encefálico a través del nervio facial y bueno, ahí ven cómo termina siendo la sinapsis a nivel de esa parte superior del tracto solitario. Cosa distinta que olvidé comentarles con el núcleo motor del facial. Recuerden que los músculos que inervan el facial son los músculos de la mímica, músculos de la expresión facial. Y ellos los contraemos a voluntad. De manera que existe comunicación a nivel de la corteza motora a través de fibras corticonucleares con este núcleo motor del facial. Porque el núcleo motor del facial bien le indica a los músculos de la cara qué hacer, pero quien lo comanda a él es mi voluntad. Y mi voluntad está en la corteza motora que se encuentra a nivel telencefálico. Entonces existen fibras corticonucleares que son las que, digamos, gobiernan a este núcleo motor del facial. Entonces, a través del nervio intermedio, vamos a ver ahorita que el facial está compuesto por dos nerviecitos, recuerden que se los dije, uno principal y un nervio intermedio. Ese nervio intermedio, que era el chiquitico, él es justamente el que trae las fibras sensitivas que terminan llegando a esta parte superior del tracto solitario. Aquí lo podemos ver, vean cómo viene ingresando la parte sensitiva, penetra como nervio intermedio y adentro busca al tracto solitario. No lo confundan con el tracto trigémino espinal que es este, no. Esto es el tracto solitario. Específicamente, ya este núcleo del tracto solitario está algo posterior y lateral con respecto al núcleo motor. Vean que el núcleo motor está más anterior y hacia medial. En cambio, esta parte superior del tracto solitario está un poco más posterior y más lateral con respecto a este núcleo motor, por supuesto. Con respecto a los núcleos parasimpáticos, bueno, importantísimos. Son dos grandes núcleos parasimpáticos. Hablamos del núcleo salival superior y hablamos del núcleo lagrimal. Estos van a contener el centro parasimpático, o sea, de ahí nacen fibras
preganglionares que vean ustedes que se van a unir a la raíz motora para poder llegar a las estructuras donde quieren llegar. Con respecto al núcleo salival superior, se encuentra muy cerca del polo inferior del núcleo motor. Vean que se encuentra bastante cerca. Él lo que va a llevar son fibras preganglionares que van a buscar a dos ganglios, al ganglio pterigopalatino y al ganglio submandibular. Ganglios que ya los explicamos aparte en los videos. Aquí no me voy a poner a explicarle mucho esos ganglios, pero cuando lean esos ganglios van a ver entonces qué hacen estas fibras parasimpáticas preganglionares que le está dando este núcleo salival superior. Finalmente, de estos ganglios, ¿okay?, del submandibular sobre todo, salen las fibras que van a inervar a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. Con respecto al núcleo lagrimal, no lo van a ver en la imagen porque se dice que el núcleo lagrimal está correspondido por la parte más inferior del propio núcleo salival superior. O sea, es como una subdivisión del núcleo salival superior. Y él se encuentra un poco más medial a el núcleo motor, que es este que usted ve aquí. Entonces, finalmente, estas fibras que vienen del núcleo lagrimal van a buscar al ganglio pterigopalatino, también son fibras parasimpáticas preganglionares, buscan al ganglio pterigopalatino y a través del ganglio pterigopalatino llegan a la glándula lagrimal para estimular la secreción de la glándula lagrimal. Esto con respecto al origen real. Entonces, partiendo ya del trayecto del nervio facial, recuerden ustedes que es un nervio mixto, como le dije en un principio. Tiene un gran componente motor y tiene un gran componente sensitivo. ¿Cuáles son las dos raíces que vamos a ver que componen al facial? Una raíz medial, vean que es un poco gruesa, que hace al nervio facial propiamente. Este es el que nosotros denominamos el nervio facial. Y una raíz un poco más lateral, más pequeña, que denominamos nervio intermedio. Ambas raíces en conjunto conforman al nervio facial. ¿Cuál va a ser su origen aparente? Recuerden que el origen aparente es el lugar donde aparentemente yo veo que se está originando el nervio en el encéfalo. Es donde yo comienzo a verlo, porque esas fibras del núcleo están dentro del puente, no las puedo ver. Entonces, el origen aparente del nervio facial de ambas raíces es a nivel del surco médulo-pontino, que es el surco que está entre la médula oblongada o bulbo raquídeo y el puente de Barolio. Entonces, vean que en su origen aparente va a encontrarse entre la oliva por abajo y el pedúnculo cerebeloso inferior por arriba. ¿Okay? Son las dos estructuras que están muy cerca de ellas. Mejor dicho, medial se encuentra el nervio abducens, que es el sexto par craneal, el origen aparente del nervio abducens. Es decir, este facial se encuentra lateral al abducens. Y vamos a ver que un poco más anterolateral se va a encontrar el nervio vestíbulo coclear, que es el par craneal que le sigue en número, que es el octavo. Vean que están en orden: quinto, sexto, séptimo, que es facial, y el octavo, que es el vestíbulo coclear. Visto desde lateral, aquí vemos al vestíbulo coclear, que está un poco más posterior y lateral, y un poco más anterior y medial vemos aquí al propio nervio facial como tal. Aquí, bueno, vemos el pedúnculo cerebeloso inferior, más o menos aquí abajo, y vemos, por eso es que te dicen que él está entre el pedúnculo cerebeloso inferior y la oliva, que aquí la podemos ver un poco mejor. Muy bien. Su trayecto lo vamos a dividir en dos grandes, digamos, momentos. Un momento intrapetroso, que es el más largo. Este es un nervio que tiene un recorrido bastante particular, ¿okay?, sobre todo por su trayecto intrapetroso. Y un trayecto extrapetroso, que es cuando ya sale prácticamente del cráneo y se hace exocraneal. Este nervio facial lo vamos a ver, es muy estudiado porque es un nervio que tiende mucho a la patología. Vamos a ver muy frecuentes pacientes con parálisis facial. Y en parte la gran cantidad de patologías que atañen al nervio facial es por justamente el recorrido tan intrincado que tiene. Vas a ver que la mayoría de los nervios paracraneales, después que emergen, casi inmediatamente buscan un agujero por donde pasar. Este séptimo par craneal se mete dentro de la porción petrosa del hueso temporal y hace un conducto, un túnel. Entonces, muchos lugares donde él se puede comprimir, donde se puede lesionar, y por eso las abundantes patologías que vemos en el nervio facial. Vamos a seguir entonces y vamos a comenzar con este trayecto intrapetroso, ¿okay?, que es el trayecto que ocurre prácticamente dentro del cráneo. Entonces, comienza primero el trayecto intrapetroso cuando sale, cuando emerge. Y recuerden que cuando emerge, él inmediatamente está en la fosa craneal posterior. ¿Okay? Está en la fosa craneal posterior. Emerge ahí a nivel del espacio subaracnoideo en la cisterna pontocerebeloso. Él cuando sale ya queda en la cisterna
punto cerebelosa. ¿Qué va a hacer él? Él se va a dirigir hacia adelante, hacia arriba y algo hacia lateral. ¿Okay? Hacia adelante, hacia arriba y algo hacia lateral. Va a estar siempre por encima del nervio vestíbulo coclear. Vean el vestíbulo coclear. Este sería el facial y este sería el abducen. Vean que siempre el facial está encima del nervio vestíbulo coclear. Estos dos nervios tienen una estrecha relación porque los dos van a buscar finalmente el conducto auditivo interno, el vestíbulo coclear, porque bueno, viene del oído. Y el facial porque necesita meterse por el conducto para poder llegar a la parte exocraneal. Vamos a ver que también en su origen, a nivel de la fosa craneal posterior, el facial es cruzado por la arteria cerebelosa anteroinferior, que es esta arteria que tú ves aquí. Se llama arteria cerebelosa anteroinferior. ¿Qué es lo que va a hacer? Finalmente se mete dentro del conducto auditivo interno. Vamos a ver qué pasa ahora dentro del conducto auditivo interno para ubicarlo. Esta es una visión posterior. Todo esto es la fosa craneal posterior y más o menos aquí descansa el puente. Entonces vean que inmediatamente, póngase usted que emerge a este nivel del puente, se dirige hacia afuera buscando la entrada al conducto auditivo interno, que esto es en la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, una vez que llega a las inmediaciones del orificio del conducto auditivo interno, ambas raíces se meten. ¿A qué me refiero a ambas raíces? Que se mete la rama principal del nervio facial y abajo vean que se mete la raíz intermedia. Pero no se meten sola, porque por este conducto auditivo interno, como les dije, también viene el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, y lo acompaña la arteria laberíntica. De manera que las cuatro estructuras, hablo de las dos raíces del nervio facial, más el vestíbulo coclear, más la arteria laberíntica, buscan a ese conducto auditivo interno. A este nivel, cada uno de los nervios, por separado, está rodeado por una vaina de pía madre. Es como que yo agarrara y rodeara a cada uno lo envolviera. Y después los tres en conjunto lo vuelve a envolver otra vez, pero el aracnoides. Entonces, la pía madre envuelve a cada uno por separado y luego el aracnoides los empaqueta a los tres juntos para que puedan penetrar en el conducto auditivo interno prácticamente como una unidad. Aquí lo podemos ver. Vemos el facial, vemos el intermedio y aquí vemos el vestíbulo coclear. Entonces, él va a penetrar el conducto auditivo interno desde medial hacia lateral, vean, casi que en línea recta, esto todo adentro de la porción petrosa del hueso temporal, porque recuerden que ahí es donde se encuentra el oído interno. ¿Qué es lo que va a pasar en un corto trayecto? Esto es medial, esto es lateral, vean aquí que se ve inclusive al estribo, significa que aquí estamos en las inmediaciones del oído medio. Todo esto es oído interno y aquí, bueno, aquí sería la entrada del conducto auditivo interno. Entonces vean cómo se metió el vestíbulo coclear y vean cómo lo acompañó siempre el nervio facial. Cuando va llegando al fondo de esa entrada al conducto auditivo interno, se separan. ¿Okay? Se separan, se recuerdan que estaban todos unidos por aracnoides. Aquí se separan. Queda el facial solo, junto con el nervio intermedio solo también, y queda el vestíbulo coclear solo, porque ya aquí el vestíbulo coclear es cuando está iniciándose. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Él se dirige al fondo del conducto auditivo interno para penetrar en este canal, que es el canal que lo hace tan intrincado estudiar, que es el famoso conducto o canal del nervio facial. También lo llaman acueducto de Falopio. Es el mismo. Entonces, en este conducto del facial ya queda nada más el nervio facial junto con el intermedio. ¿Okay? Ambos penetran. Entonces, este conducto canal facial vamos a describir, para hacer un poco más fácil su estudio, tres grandes segmentos. Un primer segmento que denominamos laberíntico, que es horizontal, que viene desde medial hacia lateral. Vean ustedes, desde medial hacia lateral. ¿Dónde comienza este primer segmento? Comienza cuando el nervio facial junto con el intermedio, ojo, recuerden que siempre está con el intermedio, no se ve en la imagen, pero siempre lo está acompañando. Entonces comienza cuando el nervio facial con el intermedio se meten por ese canal facial hasta que hace esta curvatura brusca, que la hace desde anterior hacia posterior. Esta curvatura brusca que hace el nervio facial se conoce con el nombre de rodilla del facial. Así se llama, rodilla, no codo, ojo, rodilla del facial. Ya le voy a explicar que el codo es otra cosa, pero los estudiantes generalmente confunden el codo con la rodilla. ¿Okay? La primera es la rodilla. Ahí me termina el primer segmento de este conducto facial. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de ese primer segmento de este conducto facial? Bueno, que el nervio facial se dirige hacia lateral. Por delante
Vean que le queda la cóclea, se encuentra anterior la cóclea, y posterior se encuentra el vestíbulo, que son las dos grandes estructuras del oído interno. Entonces se mete entre la cóclea y el vestíbulo. Sigue dirigiéndose hacia afuera y a este nivel es bastante superficial, tanto que la capita de hueso petroso del temporal que está arriba es muy mínima. Por eso es que van a leer que la Tapia les dice que se adelgaza, porque de verdad se hace muy, muy mínima. O sea, que es muy fácil excavar y llegar prácticamente a este conducto del nervio facial. Entonces, en el extremo lateral, como les acabo de decir, se forma la rodilla del conducto facial. Esta rodilla es importante porque en esta rodilla ocurre un acontecimiento que es que la raíz intermedia se une al nervio facial y se hacen uno solo. Entonces vean todo el recorrido que hizo la raíz intermedia para unirse al facial finalmente es a nivel de la rodilla. ¿Ok? Ahí se fusionan ambas raíces. Y la fusión de ambas raíces, o sea, la principal del nervio facial con el nervio intermedio, hacen un ganglio que es el ganglio geniculado, que es el ganglio, bueno, imagínense, esa es la primera neurona de la vía gustativa. Miren dónde está la primera neurona de la vía gustativa, en el ganglio geniculado. Recuerden que es importantísimo porque la parte sensorial tiene que ver con el ganglio geniculado. ¿Ok? Luego, ¿qué va a pasar? Viene el segundo segmento de ese acueducto de Falopio. El segundo segmento va desde la rodilla, que fue donde termina el primero, hasta el codo del conducto facial. Entonces aquí él hace la rodilla, se hace posterior y en una zona hace otra curvatura para dirigirse ahora hacia abajo de manera vertical. Pero vamos a escribir primero este segundo segmento entre la rodilla y el codo. Bueno, vamos a ver que este segmento se dirige hacia atrás, algo hacia lateral, y vamos a ver que está relacionado medialmente, ¿ok? Medialmente no, disculpen, está relacionado lateralmente con la cavidad timpánica, es decir, con el oído medio, porque ahí veo el estribo, que el estribo es parte del oído medio. Es decir, el conducto está en la pared medial de la cavidad timpánica. Está bien puesto en la lámina. Está en la pared medial de la cavidad timpánica, que es esta. Vean que está ahí muy superficial. De hecho, ahorita les muestro una imagen desde adentro de la cavidad timpánica para que veas cómo se ve claramente ese conducto del nervio facial. Vamos a ver que medialmente va a estar aplicado al vestíbulo. Entonces, lateral le queda el oído medio o cavidad timpánica y medial le queda el vestíbulo. Muy bien, esta es una visión desde lateral hacia medial. ¿Okay? De hecho, aquí veo la rodilla, aquí comienza la segunda porción de este conducto, el segundo segmento, que es el timpánico. Vean cómo se dirige hacia atrás y hacia lateral, como se los vengo diciendo. Y luego aquí, póngase, lo que pasa es que aquí se pierde la imagen, pero más o menos aquí vuelve a codarse y se hace un codo. Esta es rodilla entonces, aquí se hace un codo y aquí se hace vertical para finalmente emerger hacia su porción extracraneal. Pero lo que les decía es que si yo veo la cavidad timpánica, que es justo lo que estoy viendo, y veo la pared medial de la cavidad timpánica, la pared interna, vean que se nota mucho el conducto del nervio facial. De hecho, vean que este segundo segmento queda por encima de este conducto, que es el conducto por donde pasa el músculo tensor del tímpano, ¿okay? Este que ustedes ven aquí. Y vamos a ver que queda por encima de la ventana oval. Recuerden que la ventana oval era cerrada por el estapedio, es decir, por el estribo. Entonces vean cómo el conducto queda justamente por encima de la ventana oval. Y esto que ustedes ven aquí es el conducto semicircular externo o conducto semicircular lateral. Entonces fíjate tú que el propio conducto del facial queda anterior y queda inferior a este conducto semicircular lateral. Entonces finalmente se forma el codo. ¿Okay? El codo es el que termina el segundo segmento del canal facial para empezar el tercero. Entonces, ese codo contornea al conducto donde se encuentra este músculo, que es el músculo estapedio. ¿Okay? El codo contornea a el conducto donde está el músculo estapedio. Finalmente, entonces, se hace vertical y comienza, vean ustedes, aquí se hizo la rodilla, segundo segmento, tercer segmento, que es el vertical desde el codo. Entonces, este tercer segmento, que es el último del conducto facial, se encuentra entre el codo y la emergencia por el agujero estilomastoideo, que es el agujero donde finalmente el facial sale del cráneo. Entonces, este segmento es vertical. Vean que es un segmento que perfora el espesor de la apófisis mastoides. Se encuentra por delante de todas estas celdillas que tú ves aquí, que son las celdillas mastoideas. Y siempre a este nivel es acompañado el nervio facial por la arteria estilomastoidea, tanto que cuando emerge tanto la arteria estilomastoidea
como el nervio facial. El agujero prondesal es el agujero estilomastoideo, que es un agujero que está en la base del cráneo. Vean ustedes, aquí está la emergencia, que ese agujero se encuentra lateral a la apófisis estiloides. ¿Okay? Lateral a la apófisis estiloides. Esa es la manera de ubicarlo dentro del cráneo. Entonces vean que es bastante intrincada la porción intrapetrosa, por eso es que les dije que imagínense, como perfora tanto hueso y tiene tanto conducto dentro del hueso y hace curvas, es tan fácil que él haga alguna patología en cualquier parte de su segmento, porque se inflamó, porque el hueso se fracturó, porque el hueso creció. O sea, tiene muchos puntos débiles el nervio facial. Finalmente, el trayecto extrapetroso, para terminar, sí es más corto. Lo dividimos en dos grandes segmentos, un segmento supraglandular con relación a la glándula parótida, que es su glándula, digamos, satélite, porque él perfora la glándula parótida, y un segmento ya adentro de la glándula parótida llamado segmento intraparotídeo. Comenzando con el segmento supraglandular, vamos a ver que el nervio se dispone primero por detrás de la celda parotidia, luego perfora a la celda parotidia, porque él al final lo que quiere es buscar perforar a la glándula parótida. En este momento va a estar relacionado con ciertos músculos del cuello. Vamos a ver que medial le queda la apófisis estiloides y le queda el músculo estiloioideo, que bueno, es este mismo que aquí está cortado, le queda medial. Y lateral le queda el vientre posterior del digástrico. Claro, ahí dibujaron el vientre posterior del digástrico lejos, pero bueno, en la teoría dicen que el vientre posterior del digástrico, que es este, está lateral al nervio facial. ¿Okay? Lo que va a hacer finalmente, vean que el segmento realmente supraglandular es bastante corto, lo que va a hacer finalmente es perforar la glándula parótida, donde comienza su segmento final, que es el intraparotidio. Aquí se dirige oblicuamente hacia abajo, hacia adelante y hacia el lateral. Perfora el espesor de la glándula parótida, pero tampoco es que se encuentre tan profundo. Se dice que es un recorrido bastante superficial en la glándula. De hecho, en las operaciones donde se necesita extirpar a la glándula parótida hay que tener estrecho cuidado en no dañar al nervio facial, porque hace una red. Vean que hace una red dentro de la glándula parótida. Y por eso es que cualquier patología parotidia, ya sea infecciosa, ya sea neoplásica, causa tantos síntomas en los músculos faciales. Porque vean que las ramas finales del nervio facial que van a los músculos faciales atraviesan a la parótida también. Entonces, el trayecto intraparotidio realmente es bastante corto, 1.5 centímetros. Ahí se dividen sus ramos terminales, que bueno, lo veremos en el siguiente video de nervio facial. Y aquí lo podemos ver saliendo justamente, entrando a la celda parotidia. Vean cómo perfora la parótida. Y bueno, dentro de la parótida es que da todas las ramas que van a estudiar en el siguiente video. Esto fue entonces toda la primera entrega del nervio facial. Es uno de los nervios más estudiados de los pares craneales por la cantidad de patologías que tiene. No olvides suscribirte al canal, espero te haya gustado. Dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.